La pala entraba con un chirrido en la tierra húmeda, y Santiago Durán no podía creer que estuviera cavando su propia tumba. La cabeza le partía de dolor. El golpe por la espalda durante su paseo vespertino había sido tan repentino que ni siquiera tuvo tiempo de voltear. Despertó ya aquí, en el bosque, con el cañón de una pistola en la sien y la orden de cavar. El bosque otoñal olía a hojarasca húmeda y a tierra mojada. El crepúsculo se espesaba rápidamente, convirtiendo los árboles en siluetas oscuras. Santiago cavaba despacio, intentando ganar tiempo, pensar en un plan de escape. Cada vez que la pala golpeaba una piedra, el sonido resonaba por el bosque como el tañido de una campana. «Más rápido», espetó con voz rasposa el hombre de la máscara, parado a 2 pasos de él. 34 años de vida, un negocio exitoso, respeto, dinero. Y ahora cavaba un hoyo en el bosque, como el último idiota. El dije de oro en su pecho, regalo de su padre, le enfriaba la piel a través de la camisa. «Llévalo siempre, mijo», le había dicho su padre. «Te traerá suerte». Ahora, Santiago estaba dispuesto a creer en cualquier cosa. El hoyo le llegaba casi a la cintura cuando Santiago se decidió. Arrojó la pala bruscamente hacia adelante, apuntando a las piernas de su agresor, y se lanzó a un lado. Pero el hombre de la máscara fue más rápido. Santiago solo alcanzó a dar 3 pasos cuando sonó el disparo. El impacto en el pecho fue como un ariete. Cayó de espaldas, boqueando en busca de aire. El dolor atravesó su cuerpo en una ola de fuego, y vio como el hombre de la máscara lo miraba a los ojos. Luego, todo se volvió borroso, y lo último que sintió Santiago fue su cuerpo cayendo en el hoyo. Antes de comenzar, escribe por tradición desde qué ciudad nos lees. Suscríbete, dale me gusta y mira hasta el final. Empezamos. Victoria Sánchez, a quien todos llamaban Vicky, lanzó un palo al aire y lo atrapó al vuelo. 11 años es la edad en la que puedes andar fuera hasta que oscurece, siempre y cuando no te alejes mucho de casa. Su humilde casa se encontraba en el borde del pueblo de San Miguelito, y el bosque comenzaba literalmente a 100 metros. A Vicky le encantaba ese lugar, tranquilo, apacible, donde podía pensar en sus cosas. Justo se disponía a volver a casa cuando escuchó un disparo. El sonido fue sordo, pero claro. Definitivamente no era el rifle de un cazador a lo lejos. Vicky se quedó quieta, aguzando el oído. El viento susurraba entre las hojas y, a lo lejos, graznó un cuervo. La curiosidad venció al miedo. Vicky caminó hacia el sonido, tratando de pisar en silencio. El corazón le latía con fuerza y estaba lista para dar media vuelta y correr en cualquier momento, pero algo la impulsaba hacia adelante. Quizás el instinto, o simplemente la curiosidad infantil. 1 minuto después, vio a un hombre con un pasamontañas negro. Estaba de pie junto a un hoyo y hablaba rápidamente por teléfono, sujetándolo con el hombro. Vicky se deslizó detrás de un roble grueso y se pegó a la corteza áspera. El viento frío le quemaba las mejillas, pero no se movió. «Listo», escuchó una voz masculina y rasposa. «Ahora todo será diferente». El hombre guardó el teléfono en el bolsillo y comenzó a tapar el hoyo. La tierra caía en la cavidad con un ruido sordo, y Vicky distinguió algo oscuro en el fondo, un cuerpo. Sintió náuseas por el miedo. Se mordió el labio para no gritar y siguió mirando. El hombre trabajaba rápido, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Unos 5 minutos después, terminó, aplanó la tierra con el pie y se dirigió hacia un coche azul, estacionado en un camino de tierra del bosque. Vicky memorizó el color. Azul. El motor arrancó con un ronquido sordo y el coche se alejó, dejando un olor a gases de escape. Vicky esperó 1 minuto más, hasta que el sonido del motor se desvaneció en la distancia, y solo entonces salió de detrás del árbol. Las piernas le temblaban. Se acercó a la tumba fresca y vio gotas oscuras en las hojas cercanas. Sangre. Vicky se arrodilló y comenzó a remover la tierra con las manos. Los dedos se deslizaban sobre el suelo húmedo, las uñas se llenaban de lodo, pero ella cavaba y cavaba, sin saber muy bien por qué. A los pocos minutos, palpó algo duro. Tela. Una mano. Vicky gritó y se echó hacia atrás, pero luego se recompuso. Si había una persona allí, necesitaba ayuda. Continuó desenterrando hasta que vio el rostro del hombre. Estaba inconsciente, pero sintió una respiración débil en la palma de su mano. «Está vivo», susurró Vicky y lloró de alivio. En el pecho del hombre brillaba un dije de oro, deformado en el centro. Vicky pasó los dedos sobre él y comprendió. La bala se había quedado atascada en el metal. El dije le había salvado la vida. Se levantó de un salto y corrió a casa. 500 metros no es mucho. Pero en ese momento parecía que el bosque no terminaría nunca. Las ramas le azotaban la cara.
Los pies resbalaban en las hojas mojadas. Los pulmones le ardían por el aire frío. «Mamá», gritó Vicky, entrando de golpe al patio. «Mamá, rápido». Susana salió al porche, secándose las manos en el delantal. La cara de su hija estaba manchada de tierra, los ojos desorbitados por el miedo. «¿Qué pasó?». La agarró por los hombros. «Allá, en el bosque enterraron a un hombre», dijo Vicky sin aliento. «Pero está vivo. Hay que llamar a una ambulancia». Susana no hizo más preguntas. Metió a su hija en la casa. Agarró el viejo teléfono y marcó el número de emergencias. El pasillo del hospital olía a cloro y a medicamentos. Santiago Durán yacía en una camilla, rodeado de médicos y enfermeras. Su camisa estaba cortada, y en su pecho lucía un enorme moretón alrededor del dije deformado. ¿Cómo es que sobrevivió? Un médico mayor negó con la cabeza, examinando la bala atascada en el metal. 1 milímetro más a la izquierda y le habría dado en el corazón. «Un milagro», dijo en voz baja una joven enfermera, revisando el suero. Santiago abrió los ojos. La luz brillante le daba en la cara y entrecerró los párpados. La cabeza le daba vueltas. El pecho le ardía. Pero estaba vivo. Vivo. «No se mueva», el médico le puso una mano en el hombro. Tuvo suerte. Mucha suerte. En la puerta aparecieron 2 hombres uniformados. Policías. El de mayor edad, con sienes canosas, se acercó y sacó una libreta. «Señor Durán, soy el teniente Covarrubias», se presentó. «En cuanto pueda hablar. Necesitamos su declaración». «¿Quién lo atacó?». Santiago intentó recordar el rostro del agresor, pero solo veía la máscara. Negra, sin señas particulares. Y la voz, rasposa, distorsionada. «No sé», graznó. Llevaba una máscara. El teniente anotó algo en su libreta y asintió a su compañero. Este salió de la habitación, hablando por su radio. Santiago cerró los ojos, tratando de calmar el temblor. Alguien había querido matarlo. Alguien que sabía por dónde paseaba por las tardes. Alguien en quien confiaba. La vieja estufa de leña crujía mientras se enfriaba después de la cena. Y ese sonido era el único que rompía el silencio en la casa de los Sánchez. Susana secaba el último plato con una toalla gastada y miraba a Vicky, sentada junto a la ventana, con la vista perdida en la oscuridad. La niña no había probado los frijoles ni había dicho una palabra en toda la noche. «Vicky, ven acá», la llamó Susana en voz baja, dejando la toalla. La niña se giró. Su rostro estaba pálido, con ojeras oscuras. Susana había cumplido 31 años la semana pasada, pero a veces sentía que había vivido 50. 4 hijos, nada de dinero, una casa que se caía a pedazos más rápido de lo que ella podía remendarla. Vicky se acercó y se sentó en una silla hundida. Susana se sentó a su lado, tomando las manos de su hija. Los dedos estaban fríos y todavía olían a tierra, aunque Vicky ya se había lavado 2 veces. «Cuéntamelo todo», le pidió Susana, acariciando la palma de su hija. Desde el principio. Vicky habló lentamente, tropezando con las palabras. Sobre el disparo. Sobre el hombre de la máscara. Sobre el coche azul. Susana escuchaba. Y con cada palabra el miedo le apretaba más el corazón. Cuando la niña llegó a la frase, «ahora todo será diferente», Susana cerró los ojos. «Mamá, ¿hice bien?», susurró Vicky. «¿En llamar a la ambulancia?». «Claro que hiciste bien». Susana abrazó a su hija, apretándola contra su pecho. Le salvaste la vida a un hombre. Pero por dentro, todo se le helaba. Alguien había intentado matar a ese hombre. Alguien con un arma y dispuesto a enterrar un cuerpo en el bosque. Y Vicky había visto el coche. Había visto cómo sucedió. «Escúchame con atención». Susana se apartó y miró a su hija a los ojos. «No le cuentes a nadie sobre el coche. A nadie. Ni a tus amigos. Ni a los vecinos. Ni siquiera a la tía Gaby. ¿Entiendes? Pero, ¿por qué?». Vicky frunció el ceño. «La policía está buscando a ese hombre. Precisamente por eso». Susana le apretó las manos. «Si ese hombre se entera de que viste su coche, podría volver a buscarte». Vicky palideció aún más y asintió. Susana le dio un beso en la frente y la soltó. Afuera, el viento aullaba y los viejos postigos de madera crujían. La cocina olía a leche agria y a humedad. Un olor al que Susana nunca se había acostumbrado en todos los años que llevaba viviendo en esa casa. Se sirvió agua de una cubeta, porque el grifo llevaba 3 semanas sin funcionar, y bebió unos sorbos. Las manos le temblaban. La puerta de la habitación se abrió de golpe y Oleg, de 9 años, entró corriendo a la cocina, arrastrando a Román, de 3.
Román lloraba, esparciendo lágrimas y mocos por toda la cara. Mamá, se volvió a hacer pipí, informó Oleg con cansancio, rascándose la nuca. Lo cambié, pero ya no hay pantalones limpios. Susana suspiró y tomó a Román en brazos. El niño se acurrucó en su hombro, sollozando. Era tan pequeño, tan cálido e indefenso. No pasa nada, le susurró, dándole palmaditas en la espalda. No pasa nada. Mi sol. Oleg se quedó en la puerta, ajustándose la camisa 2 tallas más grande que se le caía del hombro. Era un niño delgado y fibroso, con una mirada seria que no correspondía a su edad. Desde que Susana no se permitía pensar en eso. No ahora. Eres un campeón. Olegcito, dijo, bajando a Román al suelo. Vete a dormir. Ya es tarde. ¿Y dónde vamos a dormir? Oleg bostezó, cubriéndose la boca con la mano. Sasha dice que hoy es su turno en la cama. Yo también quiero la cama. Román dejó de llorar y miró a su madre con ojos suplicantes. En la puerta apareció Sasha, de 5 años, con un camisón que alguna vez fue rosa y ahora estaba descolorido a un gris sucio. Se cruzó de brazos e infló los cachetes. Ayer durmió Oleg. Antier Román, enumeró, doblando los dedos. Ahora es mi turno. Soy el más chiquito. Yo la necesito, se quejó Román. Tú siempre eres el más chiquito, se indignó Sasha. Susana cerró los ojos y contó hasta 5. La única cama entera de la casa estaba en la pequeña habitación donde dormían los 4 niños. Los demás dormían en un colchón en el suelo, cubiertos con cobijas viejas. Hoy en la cama duerme Sasha, dijo Susana con firmeza. Mañana Vicky, luego Oleg, y después Román. Y no quiero más discusiones. Sasha sonrió victoriosa, mientras Román volvía a gimotear. Oleg se encogió de hombros y fue el primero en entrar a la habitación. Susana siguió a los niños con la mirada y se apoyó en la pared fría. El yeso se desmoronó bajo su mano. La casa era pequeña. 2 habitaciones, una cocina y un baño diminuto con un lavabo oxidado. El papel tapiz se despegaba en algunas partes, dejando al descubierto las paredes grises de concreto. El suelo crujía bajo sus pies, y Susana sabía exactamente qué tabla evitar para no caerse. Trabajaba como conserje en la escuela del pueblo, ganaba una miseria, y además ayudaba a sus vecinos en una granja a cambio de comida. Leche, huevos, a veces carne. Todo se sumaba a la olla común de la supervivencia. El dinero solo alcanzaba para lo más indispensable, y cada mes era un equilibrio al borde del abismo. Susana entró en el cuarto de los niños. Sasha ya dormía en la cama, con los brazos extendidos. Oleg y Román estaban acostados en el colchón, cubiertos con una sola cobija. Vicky estaba sentada junto a la ventana, abrazando sus rodillas. Vicky, acuéstate a dormir, dijo Susana en voz baja. No puedo, susurró la niña, sin apartar la vista del cristal oscuro. Sigo viéndolo. A ese hombre, como estaba tirado en el hoyo. Susana se acercó y se sentó a su lado. Afuera, los árboles se mecían y, a lo lejos, ladraba un perro. La noche era fría y Susana se estremeció. Hiciste lo correcto, repitió, abrazando a su hija por los hombros. No pienses más en eso. Pero Vicky no podía evitar pensar. Susana lo veía en su rostro tenso, en sus manos apretadas en puños. 11 años era una edad demasiado temprana para ver algo así. Anda, acuéstate. Susana empujó suavemente a su hija. Mañana será otro día. Vicky asintió y se acostó en el colchón junto a sus hermanos. Susana los arropó a todos con la cobija, acomodó las almohadas y salió de la habitación, cerrando la puerta. En la cocina reinaba el silencio y el frío. Se sentó en una silla y dejó caer la cabeza entre las manos. Las lágrimas llegaron de repente. Susana lloró en silencio, para no despertar a los niños. Lloró de miedo por Vicky, de cansancio, de impotencia. No podía protegerlos, no podía darles una vida normal, una casa cálida, un refrigerador lleno. Todo lo que tenía eran 4 hijos y una casa en ruinas en las afueras del pueblo. Y ahora esto. Un criminal, un coche azul, un hombre enmascarado. Susana se secó las lágrimas con el dorso de la mano y suspiró. Mañana iría a la escuela, luego a la granja. La vida continuaba. A pesar de todo. El Mercedes negro se detuvo a la entrada del pueblo de San Miguelito, y el chófer miró el navegador con incertidumbre. Santiago Durán estaba sentado en el asiento trasero, acariciando el dije de oro en su pecho, ahora con una abolladura en el centro, como un recordatorio eterno de aquella noche. Había pasado un mes desde el ataque, un mes de pasillos de hospital,
de interminables interrogatorios policiales y de una absoluta falta de pistas. El teniente Covarrubias se encogía de hombros. Ni rastros, ni testigos, ni un coche azul en la base de datos. El caso estaba estancado, pero Santiago no podía simplemente olvidarlo. Alguien le había salvado la vida. Una niña de 11 años lo había desenterrado con sus propias manos y había corrido a buscar ayuda. Consiguió su nombre a través del hospital. Victoria Sánchez. Pueblo de San Miguelito. El resto fue cuestión de logística. Siga adelante, dijo Santiago, asintiendo al chofer, por la calle principal hasta el final. El coche avanzó por el camino lleno de baches, saltando en los hoyos. Por la ventana pasaban cercas torcidas, paredes de casas desconchadas, huertos con plantas ennegrecidas. El olor a humedad y a hojas podridas se colaba incluso en el interior del coche. Los lugareños se detenían y seguían al Mercedes con la mirada. Un coche de lujo en San Miguelito era un evento del nivel de una invasión marciana. Una anciana con un rebozo se santiguó. Un hombre con una chamarra gastada escupió a sus pies. La casa de los Sánchez estaba en el mismo borde del pueblo, como si se avergonzara de su propia existencia. Una cerca torcida de malla oxidada, un techo de lámina con parches de chapopote, ventanas selladas con cinta adhesiva en lugar de vidrios rotos. Santiago salió del coche y se quedó inmóvil. Había crecido con comodidades, había construido un negocio exitoso, vivía en una mansión con piscina, pero nunca había visto tal nivel de pobreza. Fue como una bofetada, brusca y aleccionadora. «Espere aquí», le dijo al chofer y empujó la portezuela. Esta rechinó lastimosamente y casi se cae de las bisagras. Santiago caminó por un sendero estrecho hasta el porche. Los escalones se hundían bajo sus pies e instintivamente se agarró del barandal. Este se tambaleó y él retiró la mano rápidamente. La puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció una mujer de unos 30 años. Delgada, con ojos cansados y el cabello recogido en una cola de caballo descuidada. Se secaba las manos en un delantal deslavado y miraba a Santiago con recelo. «¿Usted es de la policía?», preguntó, estrujando un trapo en sus manos. «¿Pasó algo?». «No, dijo Santiago rápidamente, levantando las manos en un gesto tranquilizador. «Me llamo Santiago Durán. Soy el hombre al que su hija salvó». Susana se quedó paralizada. Luego exhaló lentamente y se apoyó en el marco de la puerta. «Ah», fue lo único que dijo. «Vicky me contó». «¿Puedo hablar con ella?». Santiago dio un paso adelante. «Y con usted. Quiero darles las gracias». Susana asintió con vacilación y se hizo a un lado. Santiago entró en la casa e inmediatamente percibió el olor a humedad y a algo agrio. El recibidor estaba oscuro, frío, y en algún lugar goteaba agua. Vicky estaba sentada en la cocina, en la mesa, inclinada sobre un cuaderno. Al oír los pasos, levantó la cabeza y abrió los ojos de par en par. Santiago sonrió y se acuclilló a su lado. «Hola, Vicky», dijo suavemente. «¿Te acuerdas de mí?». La niña asintió, apretando un lápiz. Los nudillos se le pusieron blancos. «Quiero darte las gracias», continuó Santiago, sacando un sobre del bolsillo. «Me salvaste la vida. Eso es algo que nunca olvidaré». Le entregó el sobre a Susana, que estaba parada en la puerta. Ella lo tomó con indecisión, como si temiera que le quemara los dedos. «Hay dinero ahí», explicó Santiago, levantándose. «No es mucho, pero espero que ayude». «No necesitamos caridad», dijo Susana en voz baja, pero no devolvió el sobre. «No es caridad», replicó Santiago. «Es gratitud. Hay una gran diferencia». Afuera, la puerta del coche se cerró de un portazo, y un minuto después el chofer metió en la casa la primera caja, luego la segunda, la tercera, la cuarta. Santiago había pasado a propósito por la ciudad y había comprado todo lo que consideró necesario: juguetes, ropa, comida, ropa de cama. Susana observaba la creciente montaña de cajas con la boca abierta. Vicky se acercó a una de ellas y miró dentro con cautela. Había una muñeca con un vestido rosa. Esto es demasiado», susurró Susana, jugueteando con el borde de su delantal. «No tenía por qué». «Sí tenía», la interrumpió Santiago. «Su hija me devolvió la vida. Esto es lo mínimo que puedo hacer». Miró alrededor de la cocina. El papel tapiz rasgado, la estufa agrietada, el refrigerador que funcionaba con dificultad. En una esquina había una cubeta donde goteaba agua del techo. «Vicky», la llamó, sentándose en una silla. «Necesito preguntarte algo. Sobre esa noche». La niña se tensó, y Susana dio un paso adelante, como si fuera a proteger a su hija con su cuerpo. «La policía ya le preguntó todo», dijo rápidamente. «Lo sé», asintió Santiago.
pero quizá recordaste algo más. Cualquier detalle. Es muy importante. Vicky miró a su madre, quien asintió brevemente. La niña se sentó en una silla frente a Santiago y juntó las manos en su regazo. Había un coche, comenzó, mirando la mesa. Azul. Bonito. ¿Qué marca? Santiago se inclinó hacia adelante. El corazón se le aceleró. No sé. Vicky se encogió de hombros. No sé de coches. Solo era azul. Brillante. ¿Y el hombre? ¿Algo especial en él? Vicky se quedó pensando, mordiéndose el labio. Afuera. Un cuervo pasó volando, graznando. En algún lugar de la casa. Un reloj hacía tic-tac. Estaba hablando por teléfono, recordó Vicky. Mientras me enterraba. Dijo, listo. Ahora todo será diferente. Santiago se reclinó en el respaldo de la silla. Ahora todo será diferente. Eso significaba que algo debía cambiar después de su muerte. Un trato, una herencia. La empresa. La voz era algo rasposa, añadió Vicky, frunciendo el ceño. Fuerte. Muy bien, la elogió Santiago. Aunque esa información no aportaba mucho. Eres una niña muy observadora. Susana se acercó y puso una mano en el hombro de su hija. Santiago vio cómo apretaba los dedos. Los nudillos se pusieron blancos de nuevo. Señor Durán, comenzó ella. Y su voz sonó firme. Le agradezco los regalos, de verdad. Pero le pido que no vuelva a venir. Santiago arqueó las cejas. Sorprendido. ¿Por qué? Porque ese hombre sigue por ahí. Susana abrazó a Vicky por los hombros. Si se entera de que mi hija vio su coche. Escuchó su voz, podría volver por ella. Santiago miró a Vicky. La niña estaba sentada en silencio, con la vista clavada en el suelo. Tenía los hombros tensos y las manos apretadas en puños. Entiendo su miedo, dijo él lentamente. Pero no puedo simplemente dejarlas en esta, se interrumpió, sin encontrar la palabra adecuada. ¿Miseria? Sugirió Susana con una sonrisa amarga. Sí puede. Nos las arreglamos antes. Nos las arreglaremos ahora. Santiago se levantó, ajustándose los puños de la camisa. En el bolsillo de su saco llevaba otro sobre con dinero para reparar la casa. Quería ofrecérselo. Quería ayudar. Pero vio en el rostro de Susana que no lo aceptaría. De acuerdo, asintió. Seré discreto. Pero si necesitan ayuda, cualquier cosa, llámenme. Sacó una tarjeta de presentación y la dejó sobre la mesa. Susana la miró, pero no la tomó. Santiago suspiró y se dirigió a la puerta. En el umbral, se dio la vuelta. Gracias, Vicky, dijo. Por todo. La niña levantó la cabeza y sonrió débilmente. Santiago salió al porche y respiró profundamente el aire frío. A sus espaldas. La puerta se cerró. Si te sientes identificado con esta historia, dale me gusta y escribe un comentario. Así ayudarás a que el canal crezca y cuente más historias como esta. El teléfono de Susana sonó con una notificación de un depósito en su cuenta, y se le cayó la taza de té. Rodó por la mesa, derramando el líquido restante. 10,000 pesos. Así nomás, sin explicación, de un remitente desconocido. Pero Susana sabía de quién era. Habían pasado solo 2 semanas desde la visita de Santiago Durán, y ahí estaba el dinero en su cuenta. Apretó el teléfono en su mano, sin saber si enojarse o llorar de gratitud. El orgullo le decía una cosa, el refrigerador vacío otra. Al día siguiente, un camión se detuvo frente a la casa. El conductor descargó 5 cajas de comida, granos, conservas, pasta, azúcar, harina. Susana firmó la nota de entrega con mano temblorosa. Los niños revoloteaban alrededor de las cajas, mirando dentro con entusiasmo. Mamá, hay chocolates, chilló Sasha, sacando una tableta. Y galletas, secundó Román, agarrando un paquete. Susana se cubrió la cara con las manos. Santiago no había escuchado su petición, no los había dejado en paz. Y lo peor era que ella se alegraba de ello. La noche era oscura y silenciosa cuando a Susana la despertó el olor a humo. Abrió los ojos y permaneció inmóvil unos segundos, tratando de entender qué pasaba. Luego, el olor se hizo más fuerte, acre, amargo, impregnándole los pulmones. Se levantó de un salto del colchón y salió corriendo de su habitación. El pasillo estaba oscuro, pero a través de las rendijas de la puerta se filtraba una luz anaranjada. Susana abrió la puerta de un tirón y retrocedió. La terraza estaba en llamas. El fuego lamía las paredes. Trepaba por el viejo papel tapiz, devorándolo todo a su paso. El calor la golpeó en la cara como un puño. El humo llenaba el espacio.
metiéndosele en la garganta y la nariz. «Niños», gritó Susana, dándose la vuelta. «Levántense. Fuego». Irrumpió en la habitación de los niños y encendió la luz. Oleg ya estaba sentado en el colchón, frotándose los ojos. Vicky se levantó de un salto, mirando a su alrededor con miedo. Sasha lloraba. Y Román ni siquiera se había despertado. «Rápido. Todos afuera». Susana agarró a Román en brazos. Estaba cálido y pesado. Olía a sueño y a leche. «Oleg, Vicky, agarren a Sasha». El fuego ya había llegado al pasillo. Las lenguas de fuego danzaban en las paredes, devorando el viejo papel tapiz, agrietando el yeso. El humo era tan denso que Susana apenas podía ver la puerta. «Agáchense», gritó, y los niños se pusieron a gatas. Oleg arrastraba a Sasha de la mano, la niña tropezaba y lloraba. Vicky se arrastraba detrás, ahogándose por el humo. Susana iba al final, apretando a Román contra su pecho. El niño finalmente se despertó y se puso a gritar. La puerta de entrada estaba caliente. Susana la pateó y se abrió de golpe. El aire frío de la noche entró en la casa como una ola salvadora. Salieron tambaleándose al porche, tosiendo y sin aliento. «Corran», graznó Susana, bajando a Román al suelo. «Corran a casa de la tía Gaby». Los niños corrieron descalzos sobre la tierra fría. Oleg llevaba a Sasha de la mano. Vicky arrastraba a Román. Susana se giró para mirar la casa. Ardía como una antorcha. El fuego salía por las ventanas. Las llamas se elevaban hacia el cielo. La tía Gaby salió corriendo a su porche en bata y botas de hule. Su casa estaba a 3 terrenos de la de los Sánchez. Y los gritos la habían despertado. «Dios mío», exclamó, al ver la casa en llamas. «Susana, niños, aquí estamos», graznó Susana, corriendo hacia ella. «Estamos todos vivos». La tía Gaby agarró su teléfono y marcó el número de los bomberos. Su voz temblaba mientras daba la dirección. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, reuniéndose alrededor del edificio en llamas. Alguien traía cubetas de agua, pero era inútil. El fuego ya estaba devorando el techo. Susana estaba de pie en medio de la calle, en camisón, descalza, abrazando a sus hijos. Se apretujaban contra ella, temblando de frío y de miedo. Sasha lloraba a gritos. Román sollozaba, con la cara hundida en la pierna de su madre. Oleg estaba en silencio, con los puños apretados, mientras Vicky miraba la casa en llamas con los ojos muy abiertos. El camión de bomberos llegó 15 minutos después, pero ya era demasiado tarde. La casa se había convertido en una isla ardiente. El techo se derrumbó hacia adentro con un estruendo y una fuente de chispas. Los bomberos rociaban lo que quedaba, pero no había nada que salvar. Susana miraba las cenizas y no podía apartar la vista. Todo, absolutamente todo lo que tenían, se había quemado: la ropa, los documentos, las fotografías, los juguetes de los niños, incluso aquella muñeca del vestido rosa que Santiago les había regalado. «Esto no fue un accidente», susurró, y su voz sonó hueca. La tía Gaby se giró, envolviendo a Román en una cobija. «¿Qué dices?» «Que no fue un accidente», repitió Susana más alto. «Nos prendieron fuego a propósito». Un bombero que pasaba cerca la escuchó y se detuvo. «¿Tienen enemigos?», preguntó, limpiándose la cara tiznada. Susana miró a Vicky. La niña estaba de pie, abrazándose a sí misma, y temblaba no de frío, sino de miedo. Y Susana comprendió. Alguien se había enterado de lo que Vicky vio esa noche y había decidido eliminar al testigo. «Vengan a mi casa», la tía Gaby tomó a Susana de la mano. «No se queden aquí. Los niños se van a congelar». Caminaron hacia la casa de la tía Gaby, dejando atrás las ruinas humeantes. Los bomberos seguían rociando las cenizas con agua. El siseo del vapor se extendía por el pueblo. En algún lugar ladraba un perro. En otro crujía una puerta. En la casa de la tía Gaby olía a pan dulce y a cosas viejas. Sentó a los niños en el sofá, los arropó con cobijas y les sirvió té caliente. Susana se sentó en la cocina, apretando la taza con ambas manos. Los dedos todavía olían a humo. «Mañana iremos al DIF», dijo la tía Gaby en voz baja, sentándose a su lado. «Ellos ayudarán con una vivienda, con los documentos». «El DIF», repitió Susana y sonrió con amargura. «Eso significa un albergue para los niños». «No digas eso», la regañó la tía Gaby. «Siempre hay una salida». Susana miró por la ventana. El cielo se oscurecía. En el este, ya se asomaba una franja gris del amanecer. Pronto comenzaría un nuevo día.
Un día en el que no tendrían nada. Vicky apareció en la puerta de la cocina. Estaba descalza sobre el piso frío, envuelta en una cobija. Tenía la cara pálida y los labios le temblaban. Mamá, susurró, fue por mi culpa, ¿verdad? Susana se levantó de un salto y abrazó a su hija. Vicky hundió la cara en su hombro y lloró en silencio. Contenida, como lloran los niños que temen ser una carga. No, dijo Susana, besándole la coronilla. No, mi sol, no es tu culpa. Pero ambas sabían que no era verdad. Alguien había incendiado la casa. Alguien que sabía de Vicky. Alguien que quería hacerlos callar para siempre. El café en la taza de Santiago se enfrió mientras veía las noticias de la mañana. La presentadora hablaba de forma monótona, enumerando los sucesos de la noche, cuando en la pantalla aparecieron imágenes de una casa en llamas. Santiago se llevó la taza a la boca y se quedó helado. Durante la noche, en el pueblo de San Miguelito, ocurrió un incendio, decía la presentadora. La casa de la familia Sánchez se quemó por completo. No hay heridos. Pero la familia, con 4 hijos, se ha quedado sin hogar. La taza se le resbaló de las manos a Santiago y se hizo añicos en el suelo de mármol. El café negro se extendió por la baldosa blanca, como sangre. Él no se dio cuenta. Sánchez, Vicky, Susana, 4 hijos. Santiago agarró el teléfono y marcó el número de su chofer. Este respondió al tercer timbrazo con voz somnolienta. «Trae el coche», espetó Santiago, ya dirigiéndose a la salida. «Vamos a San Miguelito. Ahora mismo». No esperó respuesta. Se guardó el teléfono en el bolsillo del saco y salió corriendo de la casa. El corazón le latía tan fuerte que le martilleaba en las sienes. Incendio provocado. No podía ser una coincidencia. No después de que les enviara dinero y comida, no después de que comenzara a ayudar. Alguien se había enterado. Alguien se había enterado de Vicky. El pueblo lo recibió con olor a quemado y a humedad. El Mercedes recorrió la calle principal y Santiago vio a una multitud de personas cerca de las cenizas. Saltó del coche antes de que se detuviera por completo y echó a correr. Susana estaba arrodillada junto a las tablas carbonizadas, revolviendo entre los objetos ennegrecidos. Tenía las manos cubiertas de hollín, el pelo revuelto y una expresión de desesperación congelada en el rostro. A su lado, Vicky y Oleg escarbaban en las cenizas, tratando de encontrar algo que se hubiera salvado. Sasha y Román estaban sentados a un lado, envueltos en cobijas ajenas. Susana la llamó Santiago. Acercándose, ella levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos y rayas negras de lágrimas y hollín en las mejillas. «Usted», fue lo único que dijo, con la voz apagada. Santiago se arrodilló a su lado. Las cenizas crujieron bajo sus zapatos. El olor acre a quemado se le metía en los pulmones. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Nos prendieron fuego». Susana se limpió la cara con el dorso de la mano, esparciendo aún más el hollín. «Anoche. Apenas logramos salir». Santiago apretó los puños. Observó el terreno calcinado. De la casa no quedaba nada. Solo paredes carbonizadas y un montón de tablas ennegrecidas. Todo lo que esta familia tenía se había convertido en cenizas. «Fue por mi culpa», susurró él. «Dios mío, fue por mi culpa». Susana lo miró y asintió lentamente. «Es posible», admitió, levantándose, «o porque Vicky vio demasiado». Santiago también se levantó, sacudiéndose los pantalones. Los pensamientos se agolparon en su cabeza. ¿A quién se lo podría haber contado? ¿Con quién había hablado de esa noche? La policía, los médicos, pero ellos no lo harían, ¿o sí? Quizás se lo mencionó a algún conocido, a un socio, a su familia. No podía recordarlo con exactitud. Había pasado un mes desde el ataque. Hubo muchas conversaciones. Demasiadas. Susana dijo con firmeza. «No pueden quedarse aquí. Es peligroso. No tenemos opción». Ella se encogió de hombros, mirando a sus hijos. «Iremos al DIF. Nos buscarán un albergue o...». «No», la interrumpió Santiago. «Se vienen conmigo». Susana soltó una risa corta y sin alegría. «Ya hablamos de esto. No quiero ser una carga». «¿Una carga?». Santiago la agarró del brazo. El hollín manchó sus dedos. «Ustedes me salvaron la vida. Su hija me salvó la vida. Y ahora, por eso, están en peligro. Es mi culpa y debo arreglarlo. Usted no debe nada». Susana se soltó y dio un paso atrás. «Si debo», insistió Santiago. «Tengo una casa grande. Seguridad. Cámaras. Allí estarán a salvo. Nadie podrá alcanzarlos». Susana lo miraba. Y Santiago veía cómo luchaba contra su orgullo.
Veía como el miedo por sus hijos vencía a la terquedad. Mamá, la llamó Vicky en voz baja, acercándose. Por favor. Oleg tomó la mano de su madre. Sus dedos estaban negros de hollín. Tenemos miedo, susurró. Sasha se echó a llorar dentro de la cobija, y Román solo miraba a su madre con sus enormes ojos. Susana se cubrió la cara con las manos. Está bien, exhaló. Está bien, pero solo hasta que encontremos otro lugar. Santiago asintió. Aunque para sus adentros decidió, se quedarían todo el tiempo que fuera necesario. Todo el tiempo que hiciera falta para encontrar al que había hecho esto. La mansión de Santiago estaba en las afueras de la ciudad, detrás de un alto muro con un portón de hierro forjado. El guardia de la caseta saludó al ver el Mercedes, y el portón se abrió silenciosamente. Los niños se pegaron a las ventanillas del coche, observando el terreno. El césped estaba perfectamente cortado. Los árboles, plantados en hileras ordenadas. Una fuente en el centro del patio brillaba bajo el sol. La casa era de 3 pisos, blanca, con enormes ventanales y columnas en la entrada. ¡Guau! Exclamó Oleg. Susana guardaba silencio, apretando en su regazo una bolsa con sus pertenencias. Todo lo que habían logrado salvar. Unas cuantas fotos chamuscadas. Juguetes de los niños. Documentos. El coche se detuvo en la entrada principal. Santiago salió primero y le abrió la puerta a Susana. Ella bajó lentamente, mirando a su alrededor. Olía a hierba recién cortada y a flores. Bienvenidos, dijo Santiago, ayudando a los niños a bajar del coche. La puerta de la mansión la abrió el mayordomo, un hombre mayor con un traje impecable. Miró a los invitados, pero su rostro permaneció impasible. Pedro, se dirigió Santiago a él. Ella es Susana Sánchez y sus hijos. Vivirán con nosotros. Le pido que los trate como a miembros de la familia. Pedro asintió brevemente. Por supuesto. Señor Durán, respondió y se giró hacia Susana. Por favor, síganme. Por dentro, la mansión era aún más impresionante. El suelo de mármol brillaba bajo un candelabro de cristal del tamaño de un carrusel infantil. Una amplia escalera conducía al segundo piso. El pasamanos estaba adornado con tallas. En las paredes colgaban cuadros con marcos dorados. Sasha agarró la mano de su madre. Mamá, es como un palacio, susurró. Román corrió hacia la escalera, pero Oleg lo detuvo. No toques nada, le siseó. Toquen lo que quieran, sonrió Santiago. Ahora es su casa. Pedro los condujo al segundo piso. El pasillo era largo, con puertas a ambos lados. Abrió la primera. Una habitación para la señorita mayor, anunció. Vicky se asomó y ahogó un grito. Una cama grande con dosel. Un escritorio. Estanterías para libros. Incluso una computadora y su propio baño con sanitarios blancos como la nieve. ¿Todo esto es para mí?, susurró. Todo tuyo, confirmó Santiago. La siguiente habitación era para Oleg, luego para Sasha y, finalmente, para Román. Cada una tenía todo lo necesario y más. Los niños corrían de una habitación a otra, sin poder creer su suerte. A Susana le asignaron la habitación más grande al final del pasillo. Entró y se detuvo en medio, girando lentamente. Una cama del tamaño de su antigua cocina. Un vestidor. Un sillón junto a la ventana con vistas al jardín. Esto es demasiado, susurró. Es necesario, replicó Santiago, de pie en la puerta. Aquí están a salvo. Usted y los niños. Susana se sentó en el borde de la cama. Los resortes se hundieron suavemente bajo su peso. Pasó la mano por la colcha de seda, dejando marcas negras de hollín. Oleg estaba de pie frente a un jarrón de cristal en la sala, sin atreverse a tocar un libro en el estante de al lado. El jarrón probablemente costaba más que toda su antigua casa. El niño tragó saliva y dio un paso atrás, metiendo las manos en los bolsillos. Habían pasado 3 días desde la mudanza, pero los niños todavía se movían por la mansión como si estuvieran en un campo minado. Cada paso, cada toque, parecía peligroso. El suelo de mármol era demasiado resbaladizo, los muebles demasiado caros. Incluso el aire aquí olía diferente, a limpio y a algún perfume de flores. Sasha, por el contrario, se adaptó más rápido que nadie. Corría por su habitación, jugando con los juguetes que Santiago les había dejado. Tenía tantas muñecas que podría haber abierto una tienda. La niña cantaba a todo pulmón, haciendo bailar a las muñecas. Román pasaba los días en el jardín. Allí crecían árboles enormes. Había bancas. Una fuente. El niño de 3 años perseguía a las palomas y se reía cuando levantaban el vuelo con un fuerte batir de alas. El jardinero.
un anciano llamado don Macario. Solo meneaba la cabeza y sonreía. Vicky estaba sentada en su habitación junto a la ventana, abrazando sus rodillas. A través del cristal se mecían las ramas de los árboles, en algún lugar cantaba un pájaro. La habitación era hermosa, cálida, segura. Pero Vicky no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Su casa se había quemado por su culpa. Su mamá había perdido todo lo que tenían. Por haber salvado a ese hombre, por haber visto el coche azul y haber escuchado su voz. La puerta crujió y entró Susana. Se sentó a su lado en el borde de la cama y le puso una mano en el hombro. ¿Otra vez pensando en eso?, preguntó en voz baja. Vicky asintió, sin levantar la cabeza. Es mi culpa. Mamá, susurró. Si no te hubieras metido entonces, ese hombre habría muerto, la interrumpió Susana, girándola hacia ella. Le salvaste la vida. Vicky, eso no es una culpa. Es una hazaña. Pero nuestra casa. Es solo una casa. Susana abrazó a su hija. Tablas y clavos. Pero tú estás viva. Oleg está vivo. Sasha y Román están vivos. Eso es lo principal. Vicky hundió la cara en el hombro de su madre y sollozó en silencio. Susana le acariciaba el pelo, sintiendo como a ella también se le hacía un nudo en la garganta. Ella también se sentía culpable. Debería haberse ido de inmediato. Debería haber tomado a sus hijos y haber desaparecido antes de que fuera demasiado tarde. Susana no podía quedarse de brazos cruzados. Al tercer día, bajó a la cocina y encontró allí a la cocinera, doña María, una mujer robusta de unos 50 años con un rostro amable. ¿Puedo ayudar?, preguntó Susana, mirando la cocina. Doña María arqueó las cejas, sorprendida. ¿Ayudar? Usted es una invitada. ¿Para qué? No puedo estar sin hacer nada. Susana tomó un trapo de la mesa. Por favor, estoy acostumbrada a trabajar. La cocinera se encogió de hombros y señaló el fregadero. Bueno, si quiere, ahí están los platos del desayuno. Susana, aliviada, se puso a lavar los platos. El agua tibia, el olor a jabón, los movimientos familiares. Todo eso la calmaba. Aquí, en la mansión, se sentía fuera de lugar, como una actriz que había caído en la obra equivocada. Doña María la observaba, revolviendo algo en una olla. Usted es la mamá de esos niños, ¿verdad?, preguntó. ¿Qué les pasó? Susana le contó brevemente sobre el incendio, omitiendo los detalles. La cocinera negaba con la cabeza y chasqueaba la lengua. Dios santo, qué horror, suspiró. Qué bueno que el señor Durán la acogió. Es un buen hombre, aunque muy solitario. Susana secó el último plato y colgó el trapo. Las manos le olían a limón y a jabón. ¿Solitario?, repitió. Pues sí. Doña María se encogió de hombros. Se divorció hace 3 años. Desde entonces, está solo. Puro trabajo y más trabajo. Rara vez invita a alguien a la casa. Susana se quedó pensando. Santiago realmente parecía reservado, educado pero distante, como una persona acostumbrada a vivir detrás de muros altos. Las noches eran el momento más tranquilo en la mansión. Los niños se acostaban temprano, agotados por las nuevas impresiones. Susana salía a la terraza, donde ya estaba Santiago con una taza de té. ¿No puede dormir?, preguntaba él, sin girar la cabeza. No estoy acostumbrada a tanto silencio, respondía Susana, acomodándose en el sillón de enfrente. La terraza daba al jardín. Las luces iluminaban los caminos con una suave luz amarilla, en algún lugar cantaban los grillos. Olía a flores nocturnas y a hierba recién cortada. Se quedaban en silencio, y ese silencio era cómodo, no tenso ni pesado. Simplemente 2 personas que no necesitaban palabras. En la cuarta noche, Santiago fue el primero en romper el silencio. Cuénteme de usted, le pidió, volviéndose hacia Susana. De su vida, de cómo se las arregla. Susana sonrió y tomó un sorbo de té. El líquido le quemó la lengua. ¿Qué le cuento?, respondió. Una vida normal. Trabajo. Hijos. Cuentas. ¿Y el padre de los niños?, preguntó Santiago con cautela. Susana se quedó helada, apretando la taza en sus manos. Había estado esperando esa pregunta, pero aún así no estaba preparada. Andrés, pronunció, y el nombre sonó como una oración. Se llamaba Andrés. Contó lentamente, tropezando con las palabras. Cómo se casaron jóvenes, a los 19, cómo él trabajaba en una fábrica y ella en la escuela, cómo nacieron los hijos, uno tras otro, cómo eran pobres pero felices. Y luego empezó la guerra. Se fue de voluntario.
Susana miraba la oscuridad del jardín. Dijo que tenía que defender al país. Protegernos. Le supliqué que no fuera, pero no me escuchó. Santiago guardó silencio, sin interrumpir. En el jardín, las hojas susurraban, movidas por el viento. Esperé, continuó Susana, y su voz tembló. Le escribía cartas, le enviaba paquetes. Respondía de vez en cuando, pero respondía. Y luego dejó de hacerlo. Tomó una respiración profunda, tratando de calmarse. El telegrama oficial llegó 2 meses después de su última carta. Murió en cumplimiento de su deber. Un héroe. Sonrió con amargura. Pero nunca nos dieron la pensión. Dijeron que había un error en los documentos, que lo estaban revisando. Llevan 2 años revisando. Dios mío, exhaló Santiago. ¡Qué descaro! Susana se secó los ojos. Todo ese patriotismo. Las palabras sobre el deber y al final lo mataron como a un perro. Ni siquiera nos devolvieron el cuerpo. Está enterrado por ahí. No sé dónde. Mis hijos no tienen una tumba para su padre. Santiago apretó los reposabrazos del sillón. Los nudillos se le pusieron blancos. Lo siento mucho, dijo en voz baja. No me tenga lástima. Susana negó con la cabeza. No quiero lástima. Simplemente, la vida es así. Se quedaron en silencio un rato. Santiago terminó su té y dejó la taza en la mesita. La porcelana tintineó contra el cristal. Yo también estuve casado, comenzó él, mirando a lo lejos. Nos divorciamos hace 3 años. Susana lo miró con interés. ¿Por qué? Diferentes visiones de la vida. Santiago se encogió de hombros. Ella quería la vida social, las fiestas, los viajes. Yo, el trabajo, la estabilidad. No fuimos compatibles. Simplemente, no lo fuimos. ¿No tuvieron hijos? No, negó con la cabeza. Ella no quería. Decía, los hijos son una carga, que estorban en la carrera. Susana resopló. ¿Una carga? Si son el sentido de la vida. Lo sé. Santiago sonrió. Ahora lo entiendo. Miró a Susana, y algo brilló entre ellos. Comprensión, conexión, algo que no requería palabras. Es usted una mujer fuerte, dijo Santiago en voz baja. No sé si yo podría en su lugar. Si podría, replicó Susana, cuando no hay opción. Te las arreglas. Volvieron a quedarse en silencio. La noche se hacía más profunda. Las estrellas más brillantes. En algún lugar, ululó un búho y Susana se sobresaltó. No tenga miedo, la tranquilizó Santiago. Aquí está segura. Lo sé, asintió ella. Es que no estoy acostumbrada. Este silencio. Santiago se reclinó en el sillón y miró al cielo. Las estrellas brillaban como un puñado de diamantes sobre terciopelo negro. No recordaba la última vez que simplemente se había sentado a mirarlas. Susana también levantó la cabeza. Se quedaron sentados en silencio, hombro con hombro, 2 extraños que el destino había unido. Y de repente, Santiago se dio cuenta de que la mansión ya no parecía tan vacía. Susana se ajustaba el cuello de la blusa por 5ª vez, y las manos le temblaban. Las 3 semanas en la mansión habían pasado como un sueño, y durante ese tiempo, entre ella y Santiago había surgido algo más que simple gratitud. Hablaban por las noches, se reían de las travesuras de los niños, acostaban juntos a Román. Parecía una familia. Pero hoy llegaban sus padres y su hermano. Santiago quería presentarlos, dijo que era importante. Susana no entendía para qué, pero aceptó. Ahora estaba de pie frente al espejo de su habitación y no se reconocía. La blusa y la falda eran un regalo de Santiago, el pelo arreglado, incluso un poco de maquillaje. «Mamá, estás muy guapa», dijo Vicky, asomándose a la habitación. Susana le sonrió a su hija, pero por dentro se encogía de ansiedad. Iba a conocer a gente de otro mundo, ricos, exitosos, acostumbrados al lujo. Y ella, una conserje de pueblo con 4 hijos. El coche llegó puntualmente a las 7 de la tarde. Santiago recibió a los invitados en la entrada, ajustándose los puños de la camisa. Susana observaba desde la ventana de la sala, agarrada a la cortina. La primera en bajar fue una mujer de unos 60 años con un costoso abrigo de piel y un peinado de salón. Elena. Detrás de ella, un hombre de la misma edad con un traje impecable. Ricardo. Luego apareció Víctor, parecido a Santiago pero con una expresión más dura, y una mujer a su lado, Violeta, con un vestido rojo y tacones altos. Susana soltó la cortina y respiró hondo. Los niños estaban sentados en el sofá, vestidos con ropa nueva. Oleg apretaba los puños. Vicky se mordía una uña. Incluso Sasha estaba inusualmente callada.
Todo saldrá bien, se susurró Susana. Más para sí misma. La puerta de la sala se abrió y entró Santiago. Detrás de él, su familia. Elena recorrió la habitación con una mirada evaluadora, deteniéndose en Susana y los niños. Sus cejas se arquearon. Mamá, papá, Víctor, Violeta, comenzó Santiago, invitándolos a pasar con un gesto. Ella es Susana Sánchez y sus hijos. Susana se levantó, alisándose la falda. Los niños se levantaron detrás, como soldados a una orden. Mucho gusto, dijo ella, extendiendo la mano. Elena miró la mano extendida como si fuera algo indecente y asintió, sin ofrecer la suya. Sí, claro, respondió secamente. Santiago nos contó. ¿Usted es la salvadora? Mi hija. Susana puso una mano en el hombro de Vicky. Ella encontró a su hijo. Elena recorrió a los niños con la mirada, y sus labios se torcieron en algo parecido a una sonrisa. ¡Qué atuendos tan interesantes!, dijo arrastrando las palabras. ¿Dónde los compraron? ¿En el tianguis? Santiago se tensó. Susana apretó los puños. La blusa y la falda eran sencillas, pero limpias y planchadas. Los niños vestían ropa normal de tienda. Nada malo. Mamá, por favor, empezó Santiago. Pero Elena ya se había vuelto hacia él. ¿Qué? Solo pregunto, se encogió de hombros. Un estilo inusual. Violeta soltó una risita ahogada, cubriéndose la boca. Víctor permanecía en silencio, con las manos en los bolsillos. Ricardo se aclaró la garganta y le extendió la mano a Susana. Disculpe a mi esposa, dijo en voz baja. Está cansada por el viaje. Susana le estrechó la mano. La palma era cálida y seca, el único que había mostrado una pizca de cortesía. En la mesa del comedor olía a carne asada y a pan recién horneado. Doña María se había esmerado. En la mesa había platillos que podrían adornar un restaurante. Los niños estaban sentados en silencio, con miedo de moverse. Susana se sentó entre Vicky y Santiago. Elena cortaba la carne en su plato. Cada movimiento estaba lleno de una negligencia aristocrática. Así que ya llevan 3 semanas viviendo aquí, ¿eh? Preguntó, sin levantar la vista. Sí, respondió Susana. Santiago ha sido muy amable. Oh, estoy segura, la interrumpió Elena, mirándola por fin. Qué conveniente. Salvar a un hombre rico y terminar en su casa con todos tus hijos. El silencio cayó sobre la mesa como una pesada manta. A Vicky se le resbaló el tenedor de las manos y tintineó contra el plato. Mamá, dijo Santiago bruscamente. ¿Qué? Elena arqueó las cejas con inocencia. Solo digo las cosas como son. Hay gente de todo tipo. Algunos ven una oportunidad y se aferran a ella. Susana dejó el tenedor y el cuchillo y juntó las manos en su regazo. La cara le ardía, pero se mantuvo firme. Entiendo lo que piensa, dijo con calma. Pero no es así. Claro que no es así, asintió Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Están aquí por pura gratitud. Viven, comen, se visten gratis. ¿No quieren nada a cambio? Su casa se quemó, intervino Santiago, estrujando la servilleta. No tenían a dónde ir. ¡Qué trágico! Violeta tomó un sorbo de vino, sonriendo, como en una película. Víctor guardaba silencio, cortando su carne. Ricardo se aclaró la garganta, pero tampoco dijo nada. Los niños miraban sus platos. Oleg sostenía con fuerza la mano de Sasha. ¿Sabe, Susana? Continuó Elena, inclinándose hacia adelante. Yo tengo 4 nietos de Víctor. Niños maravillosos. Educados. Con estudios. No entiendo para qué quiere Santiago hijos ajenos, cuando podría tener su propia familia. Mamá, basta. Santiago golpeó la mesa con la palma de la mano. Las copas tintinearon. Solo me preocupo por ti. Elena se reclinó en el respaldo de su silla. Eres demasiado confiado. La gente puede aprovecharse de eso. Susana se levantó. La silla rechinó al moverse hacia atrás. Todos la miraron. Gracias por la hospitalidad, dijo con voz firme. Pero nos vamos. Niños, recojan sus cosas. Susana. No. Santiago se levantó de un salto, agarrándola del brazo. Sí, Santiago. Se soltó. No voy a permitir que me humillen a mí y a mis hijos. Vicky se levantó, seguida por Oleg, que tiró de Sasha. Román se echó a llorar, sin entender lo que pasaba. Susana lo tomó en brazos. Prefiero vivir en un albergue del gobierno, dijo con firmeza, mirando a Elena, que soportar esto. Elena se encogió de hombros, como si no fuera con ella. Violeta se cubrió la boca con una servilleta.
pero sus ojos reían. Víctor seguía comiendo, observando la escena con indiferencia. Susana, por favor, espera. Santiago le bloqueó el paso. Podemos hablarlo. No hay nada que hablar. Susana lo rodeó. Vámonos. Niños. Salieron del comedor en fila. Oleg llevaba a Sasha de la mano. Vicky iba al final. En el pasillo, Susana se detuvo, apoyándose en la pared. Las manos le temblaban. La respiración se le había cortado. Mamá, ¿de verdad nos vamos? Susurró Vicky. Sí. Susana asintió. Recojan sus cosas. Santiago regresó al comedor. Tenía la cara roja, los puños apretados. Elena terminaba tranquilamente su vino. Violeta miraba su teléfono. Víctor finalmente se apartó de su plato. ¿Y bien? ¿Estás contenta?, preguntó Santiago, mirando a su madre. Te hice un favor, respondió Elena, dejando la copa. Te abrí los ojos. ¿A qué? Santiago se acercó. ¿A qué eres una maleducada y una grosera? Santiago, me salvaron la vida, continuó él, sin levantar la voz. Pero cada palabra era como un golpe. Su casa se quemó. Lo perdieron todo. Y tú los humillas en la cena. Ricardo se levantó y le puso una mano en el hombro a su hijo. Cálmate, dijo en voz baja. No puedo, Santiago se apartó. No quiero. Violeta bostezó, cubriéndose la boca con la mano. ¡Qué drama!, dijo arrastrando las palabras. Esto es un teatro. Santiago la miró. Luego a su hermano. Víctor estaba sentado, reclinado en su silla con una expresión de indiferencia, como si todo aquello no tuviera nada que ver con él. Váyanse, dijo Santiago. Todos. Ahora mismo. Elena se levantó, ajustándose el abrigo sobre los hombros. Como digas, respondió fríamente, pero no vengas a llorarme después, cuando te haya sacado hasta el último centavo. Santiago no respondió. Lo siguió con la mirada hasta la puerta y se quedó solo en el comedor. En la mesa, los platos se enfriaban, en las copas se consumían las velas, y en algún lugar del piso de arriba, Susana empacaba para irse. La maleta cayó al suelo con un ruido sordo, y Susana comenzó a meter la ropa de los niños. Sus manos se movían rápido, mecánicamente. Camisetas, pantalones, calcetines. Todo se mezclaba en un montón. No importaba. Lo importante era irse de allí. Irse con dignidad, antes de desmoronarse por completo. La puerta se abrió de golpe y entró Santiago. Estaba pálido, con la respiración agitada. Susana, por favor. Espera, empezó, cerrando la puerta detrás de él. No lo hagas. Mi madre es que ella. ¿Es que qué? Susana arrojó unos zapatitos a la maleta. Es que me humilló delante de mis hijos. Es que me dejó claro que aquí no somos nadie. No era su intención. Santiago se acercó, pero Susana retrocedió. Claro que era su intención. Agarró otro suéter. Entendí perfectamente. Somos extraños en su mundo y siempre lo seremos. En el pasillo se oyeron pasos. Los niños venían de sus habitaciones con sus cosas. Oleg llevaba una bolsa. Vicky sostenía a Sasha de la mano. Román lloraba, sin entender qué pasaba. Niños. Rápido, los llamó Susana. Recojan solo lo necesario. Mamá, ¿y a dónde vamos a ir?, preguntó Oleg en voz baja, deteniéndose en la puerta. Susana abrió la boca, pero no supo qué responder. ¿A dónde? A un albergue, con la tía Gaby, que apenas llegaba a fin de mes. A la calle. Ya encontraremos a dónde, dijo con firmeza, cerrando la maleta. Vicky se acercó a Santiago y tiró de la manga de su camisa. Tenía los ojos muy abiertos y los labios le temblaban. Tío Santiago, susurró. Necesito hablar con usted. Es urgente. Ahora no. Vicky. Santiago no apartaba la vista de Susana. Espera. Por favor. Pero es importante, insistió la niña, agarrándole la mano con las dos suyas. Te dije que esperes. Le espetó Santiago, apartándola bruscamente. Vicky retrocedió, como si la hubieran golpeado. Susana abrazó a su hija por los hombros, atrayéndola hacia ella. No le grites, dijo fríamente. Ya nos vamos. Tomó la maleta, pesada y llena a reventar. Los niños se alinearon a su lado, listos para partir. Oleg sostenía a Román de la mano. Sasha se aferraba a Vicky. Susana, te lo ruego. Santiago se interpuso en el camino a la puerta. Déjame arreglarlo. Hablaré con mi madre. No hay nada que arreglar. Susana lo rodeó, empujando la puerta con el hombro. Todo está muy claro.
La escalera crujió bajo sus pies. Susana bajaba primero, apretando el asa de la maleta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Los niños la seguían en fila: Oleg, Vicky, Sasha, Roman, silenciosos, asustados, sin entender qué estaba pasando. Abajo, en el vestíbulo, estaban Elena, Ricardo, Víctor y Violeta. Se ponían los abrigos, preparándose para irse. Al oír los pasos, todos levantaron la cabeza. «Vaya», dijo Elena, abrochándose un botón de su abrigo. «Qué rápidos para empacar». Susana no respondió. Pisó el suelo de mármol del vestíbulo y dejó la maleta a su lado. El olor del caro perfume de Elena se mezclaba con el aroma a cuero y a cera para muebles. Santiago bajaba detrás. Su rostro estaba tenso. Abrió la boca para decir algo, pero Vicky se le adelantó. «Tío Santiago», gritó desde la mitad de la escalera. Al detenerse, todos la miraron. La niña estaba de pie, aferrada al pasamanos, respirando agitadamente. «Vicky». «Ahora no», repitió Santiago con cansancio. «Es muy importante». La voz de la niña temblaba. «Es sobre esa noche». Santiago se detuvo en un escalón. Se dio la vuelta. «¿Qué noche?» Vicky tragó saliva. Miró a su madre. Susana, abajo, apretaba a Sasha contra su pecho y asintió a su hija. «Habla». «La noche en que le dispararon», comenzó Vicky, bajando lentamente. «Escuché la voz de ese hombre. Ya hablamos de eso». Santiago frunció el ceño. «Se lo dijiste a la policía». «Pero no le dije lo más importante». Vicky se detuvo a 3 escalones de él. «Reconocí esa voz». El silencio cayó tan bruscamente que se podía oír el tic-tac del reloj de la pared. Santiago se giró lentamente hacia la niña. «¿Qué dijiste?», susurró. Vicky tomó aire y gritó con todas sus fuerzas. «El hombre que le disparó tenía la misma voz que su hermano». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie se movía. Elena se quedó helada con una bufanda en las manos. Ricardo abrió la boca. A Violeta se le cayó el teléfono, que golpeó el mármol con un ruido seco. Víctor estaba de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos del abrigo. Santiago, muy lentamente, giró la cabeza hacia su hermano. En el vestíbulo reinaba un silencio tal que se oía cada respiración. «La niña está desvariando», rió Ricardo nerviosamente, ajustándose la corbata. «Es una niña». Se confundió, pero Santiago no escuchaba a su padre. Miraba a Víctor. Su hermano menor permanecía inmóvil. Solo la mandíbula se le tensó. Sus miradas se encontraron. Y de repente, Santiago lo entendió todo. Hacía mes y medio. El trato con el consorcio de construcción. $150 millones. Víctor y su socio, Arturo, habían preparado los documentos, se habían reunido con los inversores, habían firmado los contratos preliminares. Todo estaba decidido. El dinero ya estaba casi en el bolsillo. Y entonces, Santiago canceló el trato. En el último momento, dijo que la empresa era un negocio familiar, que no la vendería. Víctor palideció entonces, apretó los puños, salió del despacho y dio un portazo tan fuerte que los cristales temblaron. Y 3 días después, a Santiago lo enterraban en el bosque. «Tienes un BMW azul», dijo Santiago lentamente, sin apartar la vista de su hermano. Víctor se encogió de hombros, con el rostro impasible. «La mitad de la ciudad tiene un coche azul», respondió con voz neutra. «Te lo conté», continuó Santiago, acercándose. «Hace un mes, durante la comida en tu casa. Te dije que una niña había visto un coche azul esa noche». La imagen apareció en su memoria. Comida dominical en casa de Víctor. Violeta servía el asado. Víctor servía el vino. Una conversación casual. «Imagínate, la niña vio el coche de ese desgraciado», dijo Santiago entonces, tomando un sorbo de vino. «Un coche azul. La policía lo está buscando». Víctor se atragantó entonces, se limpió la boca con una servilleta. «¿De verdad?», preguntó. Y a la noche siguiente, la casa de ellos se incendió. Santiago señaló a Susana y a los niños. «Incendio provocado». A propósito. Víctor guardaba silencio, manos en los bolsillos, rostro tranquilo. Pero Santiago vio que la vena de su sien palpitaba. «Demasiado rápido». «¿Te asustaste?», susurró Santiago. «Te asustaste de que te reconociera y decidiste eliminar al testigo». «Eso es una locura», dijo Víctor por fin. Pero su voz flaqueó. «Una completa locura». Santiago negó con la cabeza. Las piezas del rompecabezas encajaban. El motivo, $150 millones. La información sobre el testigo,
Se la había dado el propio Santiago. Y la voz. Esa voz rasposa que Vicky había oído. ¿Dónde estabas esa noche? Preguntó Santiago en voz baja. ¿Cuándo me estaban enterrando? En casa, respondió Víctor rápidamente. Con mi esposa. Sí, dijo Violeta de repente, mirando su teléfono. Estábamos viendo una película. Santiago se echó a reír. Conozco a mi hermano. Le encanta ver películas por las noches, dijo con sarcasmo. Víctor le lanzó a su esposa una mirada llena de furia. Ella se encogió de hombros. Como siempre. Le daba igual. Elena se dejó caer lentamente en una silla junto a la pared. La bufanda se le resbaló de los dedos y cayó al mármol, como una serpiente blanca. Víctor, susurró, di que no es verdad. Pero Víctor guardaba silencio, de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos. Miraba a su hermano. En sus ojos brilló algo, desafío, odio, miedo, todo junto. Santiago dio un paso adelante, luego otro. Víctor no se movió. Estaban cara a cara. Hermanos. Separados por un abismo. Fuiste tú, susurró Santiago. Y en el vestíbulo se hizo un silencio pesado, como una losa de tumba. Santiago ni siquiera se dio cuenta de cómo su puño se estrellaba contra la cara de su hermano. Víctor salió despedido hacia la puerta, golpeándose la espalda contra la madera. Santiago se abalanzó sobre él, agarrándolo por el cuello del saco. ¿Intentaste matarme? Rugió, empujando a Víctor. ¿A tu propio hermano? Víctor lo empujó y cayeron al suelo, derribando una mesita. Un jarrón se rompió con un crujido. Los fragmentos volaron por el mármol. Santiago golpeó de nuevo. Los nudillos le ardieron de dolor. La sangre brotó del labio partido de Víctor. ¿Le crees a una mocosa estúpida y no a tu propio hermano? Gritó Víctor, intentando liberarse. Ricardo corrió hacia ellos, agarrando a Santiago por los hombros. Santiago, detente, gritaba su padre. Pero su hijo lo apartó. Toda tu vida me has tenido envidia. Santiago volvió a agarrar a su hermano por el saco, levantándolo. Y decidiste acabar conmigo así. Víctor se rió histéricamente, con un deje de desesperación. La sangre le corría por la barbilla. En sus ojos brillaban lágrimas de rabia. Sí, gritó. Sí, te tengo envidia. Toda mi vida te he tenido envidia. Santiago se quedó helado, aflojando el agarre. Víctor continuó. Las palabras fluían como un veneno acumulado durante años. En todo eres mejor, más listo, más exitoso. Le clavó un dedo en el pecho a su hermano. El favorito de mis papás. Tú lo controlas todo. Lo decides todo. ¿Y yo quién soy? Nadie. Solo el hermano menor. El fondo. La decoración. Elena se tapó la boca con la mano. Las lágrimas corrían por sus mejillas maquilladas. El rímel se corrió en rayas negras. Ricardo palideció, sentándose en un escalón de la escalera. Susana apretujó a los niños contra ella, tapándoles los oídos con las manos, pero Vicky oía y veía todo. Oleg abrazaba a Sasha y a Román, tratando de desviar su mirada. Yo también quería ese trato, continuó Víctor. Y la voz se le quebró. Yo también trabajé en él. Medio año de negociaciones, reuniones, documentos. Y tú, con una sola palabra, lo echaste todo a perder. Y por eso decidiste matarme. Santiago apretó los puños. Si te hubieras muerto esa noche, Víctor se enderezó, limpiándose la sangre. La vida sería mejor, mucho mejor. La empresa sería mía. El dinero sería mío. Todo sería mío. Violeta, de pie junto a la mesita rota, soltó una risita. Tenía la cara roja por el vino. Los ojos le brillaban. Si te hubieras muerto entonces, dijo arrastrando las palabras, tambaleándose sobre los tacones. Yo no estaría ahora sentada con estos arrimados en la misma mesa, fingiendo que me interesa escuchar sus historias de miseria. El silencio se volvió absoluto. Incluso el reloj parecía haberse detenido. Santiago se giró lentamente hacia Violeta. Luego miró a su hermano. Víctor estaba de pie, respirando con dificultad. La sangre goteaba de su barbilla sobre su caro saco. Lárguense, dijo Santiago en voz baja. Los dos. Ahora mismo. Con mucho gusto. Víctor se ajustó el saco con manos temblorosas. Tu casa apesta a pobreza y a hipocresía. Se dirigió a la puerta. Pero Santiago lo llamó. Espera. Víctor se dio la vuelta, sujetándose el labio partido con un pañuelo. Tenía los ojos llenos de odio. ¿Qué más quieres? Tengo una propuesta. Santiago hablaba con calma, con frialdad, pronunciando cada palabra con claridad.
Mañana por la tarde estarán listos los documentos para comprar tu parte de la empresa. ¿Por cuánto? Víctor entrecerró los ojos. $1.000.000. Santiago se cruzó de brazos. Es una oferta generosa, dadas las circunstancias. Sería mejor, claro, unos 10 años de cárcel, pero no quiero hacerles daño a nuestros padres. Ah, y la parte de Arturo también la compraré. Santiago dio un paso adelante. Los dos se van del negocio para siempre. ¿Y si me niego? En la voz de Víctor sonó un desafío. Entonces mañana por la mañana iré a ver al teniente Covarrubias. Santiago señaló a Vicky. Tengo un testigo que escuchó tu voz. El motivo, 150 millones. Y creo que los peritos encontrarán pruebas si buscan bien. Víctor apretó los puños. Los nudillos se le pusieron blancos. Violeta tiró de la manga de su saco. Acepta, le siseó. 1.000.000 es mucho. Nos vamos. Empezamos una nueva vida. Víctor guardó silencio, mirando a su hermano, y luego asintió lentamente. Está bien, dijo entre dientes. Mañana espero los documentos. A las 6 de la tarde. Se dio la vuelta y salió, arrastrando a su esposa. Violeta tropezó con los tacones, pero él la jaló bruscamente del brazo. La puerta se cerró de golpe y la mansión se llenó de un silencio resonante. Ricardo se levantó lentamente de los escalones. Tenía el rostro gris. Las manos le temblaban. Se acercó a Santiago y le puso una mano en el hombro. Le comunicaré las condiciones, dijo en voz baja. Supervisaré el trato. Mañana a las 6 todo estará listo. Santiago asintió. Su padre lo abrazó, apretándolo contra su pecho. Olía a una vieja loción y a algo familiar de la infancia, a tabaco y a cuero. Perdónanos, hijo, susurró Ricardo. No lo vimos. No quisimos verlo. Ustedes no tienen la culpa. Papá. Santiago se apartó, apretando el hombro de su padre. No lo sabían. Elena se acercó, con las piernas rígidas. Tenía el rostro hinchado por las lágrimas, el rímel corrido, el lápiz labial borrado. Toda su frialdad aristocrática había desaparecido, dejando solo a una anciana asustada. Hijo mío, comenzó con voz temblorosa, extendiendo las manos. Yo no sabía. Te juro que no sabía que él. Santiago abrazó a su madre. Ella hundió la cara en su hombro y se echó a llorar a gritos, como una niña. Perdóname, sollozaba, por la cena, por mis palabras a esta mujer. Fui tan injusta, tan cruel. Todo está bien, mamá. Santiago le daba palmaditas en la espalda. Ya no importa. Elena se apartó, secándose la cara con manos temblorosas. Se volvió hacia Susana, que estaba de pie con los niños junto a la escalera. Susana. La voz de Elena se quebró. Perdóneme. Se lo ruego. Fui horrible. No tenía derecho a hablarle así. Usted salvó a mi hijo. Y yo. Susana guardó silencio unos segundos y luego asintió lentamente. Está bien, dijo en voz baja. Entiendo. Usted no sabía. Elena se acercó y le tomó las manos. Las apretó. Sus palmas estaban frías. Gracias, susurró. Gracias por salvar a mi niño. Gracias a su hija. Ricardo se arrodilló frente a Vicky. La niña, pegada a su madre, lo miraba asustada. Valiente, dijo él, tocándole suavemente el hombro. Eres una niña muy valiente. Gracias. Vicky asintió, sin encontrar las palabras. Ricardo se levantó. Asintió a Santiago y se llevó a su esposa hacia la salida. Elena miró hacia atrás en el umbral y le dedicó a Susana una débil sonrisa. La puerta se cerró en silencio. La mansión se llenó de un silencio que no era tenso ni pesado. Simplemente silencio. En algún lugar. Un reloj hacía tic-tac, afuera. El viento soplaba entre los árboles. Susana dejó la maleta en el suelo. ¿Nos quedamos?, preguntó Oleg en voz baja. Ella miró a Santiago. Él estaba de pie en medio del vestíbulo. Su rostro estaba cansado, pero su mirada era cálida. Sí, respondió Susana. Nos quedamos. 6 meses después, el sol se ponía detrás de los árboles, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Santiago estaba de pie junto a la ventana de su despacho, con unos documentos en las manos. El sello del notario. La firma. Todo oficial. Era el único dueño de la empresa. Víctor tomó el dinero y desapareció. Alguien dijo que se había ido al extranjero, a España o a Portugal. Arturo también vendió su parte y no volvió a aparecer por la ciudad. La puerta del despacho se abrió y entró Susana. Se había quedado a vivir en la mansión. No hablaban de sus sentimientos en voz alta, pero ambos lo sabían.
las conversaciones nocturnas en la terraza, las cenas juntos, la risa de los niños que llenaba la casa. ¿Terminaste?, preguntó ella, acercándose. Sí. Santiago dejó los documentos sobre la mesa. Por fin, todo ha terminado. Se acercaron a la ventana. En el jardín, los niños jugaban. Sasha perseguía a las palomas. Román jugaba en el arenero. Oleg leía un libro en una banca bajo un árbol. ¿Te arrepientes?, preguntó Susana en voz baja. ¿De qué? De tu hermano. Santiago guardó silencio, mirando el atardecer. No, respondió. La familia no es solo la sangre. La familia son los que están a tu lado. La puerta se abrió y entró Vicky corriendo. Tenía el pelo revuelto y las mejillas sonrosadas por jugar afuera. Tío Santiago, lo llamó, corriendo hacia él. Dime. Santiago se dio la vuelta, sonriendo. Vicky le tomó la mano. Su pequeña palma estaba cálida. Pero ahora nos tienes a nosotros, dijo, mirándolo desde abajo. Santiago se arrodilló, quedando a la altura de sus ojos. Abrazó a la niña, apretándola contra su pecho. Sí, susurró. Ahora los tengo a ustedes. Susana le puso una mano en el hombro. Se quedaron los tres de pie junto a la ventana. Él, ella y Vicky. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el mundo de dorado. En el jardín, los niños reían, y esa risa era la mejor música. La mansión, que durante tanto tiempo había sido solo un edificio, por fin se había convertido en un hogar. Gracias por ver. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.